Lucila De Ponti, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria, es licenciada en Ciencias Políticas, recibida en la hermosa y querida Universidad Nacional de Rosario, que a mí también me trae muchos recuerdos. Está muy cercana al kirchnerismo. Además le voy a preguntar sobre su voto, sobre su juramento, porque después a lo largo de estos 9 meses se dieron otras situaciones, diría, traumáticas para mucha gente en la Argentina, por lo que ha dicho el presidente Macri, por lo que ha dicho lo pérfido. Y me parece que eso es uno de los primeros temas que vamos a entrar a analizar con ella. Hola Lucila, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a Radio Sónica. Bueno, buenos días a todos que están acá en el estudio, gracias por invitarme. Bueno, en tu jura, como diputada nacional, que además sos muy jovencita, tenés 30 años. 30. Cumplo este sábado 31. Bueno, o sea que todavía podemos decir que estás con 30. Juraste por el pueblo argentino, por los 30.000 desaparecidos, y me gustaría hacer una reflexión sobre lo que has escuchado en estos 9 meses relacionados con declaraciones del presidente Mauricio Macri y con declaraciones de Darío Lo Pérfido. Sí, me parece una de las cosas más lamentables, de las muchas que puedo criticarle a este gobierno, tiene que ver con el concepto que hay acerca de no solo de la lucha por los derechos humanos, sino nosotros entendemos que lo que fue la política de memoria, verdad y justicia tenía que ver, por un lado, con avanzar en la concreción del reclamo de justicia desde lo judicial, pero también con reivindicar una etapa de la historia argentina y a una generación de jóvenes y no tan jóvenes militantes que se comprometieron hasta dar su vida, digamos, por una Argentina más justa, por una Argentina mejor. Y eso es lo que también a muchos de nosotros nos invitó, nos llevó a empezar a militar o nos convocó desde la historia a asumir una identidad. Por eso en mi juramento estuvo presente la memoria, el recuerdo de los 30.000 desaparecidos. Y bueno, y la verdad que es muy triste ver que un gobierno... ¿Y cómo te sentís que digan así abiertamente que no son 30.000, que inclusive pretenden llevar adelante, porque no sé si leíste en estos días que, bueno, obviamente hay un juicio por parte contra Lo Pérfido por sus dichos, por sus declaraciones, no se presentó Lo Pérfido, pretende llevarlo a juicio, obviamente alentando y diciendo que él va a demostrar que no fueron 30.000, que fueron menos. ¿Y cómo sentís eso? Y además alentar nuevamente la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que acá hubo una guerra y que en realidad no hubo terrorismo de Estado con todas las letras. Sí, me parece muy irresponsable, me parece que un funcionario público a esta altura, digamos, de lo que hemos atravesado como país, de la reconstrucción de nuestra historia, no debería estar manifestando ese tipo de cuestiones. El mismo presidente, digo, cuando fue el 24 de marzo, no solo con la venida de Obama, sino con algunas manifestaciones discursivas que hizo Macri, ya, digamos, se entreveía o uno podía vislumbrar cuál era el concepto. Por ejemplo, recuerdo que el presidente había hablado de violencia institucional para caracterizar al terrorismo de Estado, y bueno, no es lo mismo. Digamos, para nosotros entendemos que cada cosa tiene que tener su justa simbolización desde lo discursivo y también desde lo político. Y bueno, la verdad que me parece muy peligroso, muy triste. Hay un clima, también en estos últimos días, creo que un poco se movió el avispero en cuanto a la discusión que tiene que ver con la seguridad y la justicia, y donde surgen de nuevo algunas cuestiones, algunos posicionamientos discursivos que tienen más que ver con poner a un lado esto de los derechos humanos, esta construcción que hemos llevado, no solo de los derechos humanos vinculados a la historia reciente, sino también al presente. Nosotros en el movimiento Evita trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la violencia institucional. Tenemos, bueno, el diputado Leonardo Grosso ha desarrollado la campaña contra la violencia institucional, y es algún tema que nos interesa mucho, y realmente hay como un reverdecer de algunos discursos que son bastante peligrosos, a mi entender. Te metiste en política en una época difícil de la Argentina, cuando se estaba saliendo de la famosa crisis del año 2001-2002. Además, has militado en Rosario en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Yo explico muchas veces acá en la radio, por ser rosarino, que muchas veces cuando lo primero que se resiente en una economía donde sabes que la industria va a caer es Rosario, por su gran cordón industrial, porque no es una ciudad que vive netamente del Estado, ni provincial ni nacional, o sea que vive de la actividad económica. Y yo les decía a los chicos, los primeros 3 o 4 meses del año, mi familia me decía, mirá,
en Rosario hay un parate grande, en Rosario se está sintiendo fuerte la aplicación de políticas económicas, y yo les decía, chicos, esperen porque esto en 2 o 3 meses vamos a ver los números. Y hoy analizamos cuando abríamos números con el desplome de la caída industrial en la Argentina. ¿Cómo lo venís viendo vos, la aplicación de políticas económicas concretas del gobierno? Sí, como vos bien decís, Rosario en particular y también el conjunto de la provincia de Santa Fe es como un reflejo, digamos, chiquito de lo que pasa en el país por las características, digamos, de su entramado económico. En Rosario fundamentalmente hay una trama de pymes muy importante. Claro. El año pasado cuando nosotros hacíamos la campaña, bueno, para que Daniel Scioli sea presidente, me acuerdo de algunos eventos que tenían que ver con caracterizar a Rosario como la capital nacional de la pyme y algunas políticas que tenían que ver con fomentar esto. Y es uno de los sectores que, como vos bien decís, en primera instancia se empieza a resentir con un conjunto de medidas económicas, que no se puede hablar solo de una, hay que hablar, bueno, de los efectos de la devaluación, de los efectos del aumento de la estructura de costos, fundamentalmente con los servicios, es decir, el tarifazo, lo que tiene que ver con la apertura de importaciones, que no perjudica solamente al sector industrial, sino también, esto nos está pasando mucho en Santa Fe, a una parte importante del sector primario, que por un lado, bueno, hay una parte del agro que bueno, de alguna manera está en mejores condiciones, si se quiere, por la quita de retenciones, pero esto es solo una parte, digamos, que tiene que ver con el cultivo extensivo de algunos cultivos. Después vos tenés todo lo que son los pequeños cultivos intensivos, la horticultura, la frutilla, algunas producciones agropecuarias, sobre todo lo que tiene que ver con cerdos, algunas producciones vinculadas a la lechería, que están realmente en situaciones muy difíciles a partir de la competencia por la importación de productos primarios, digamos, básicos del extranjero. Nosotros hace 3 meses, si mal no recuerdo, Luciano, hicimos una nota, ¿te acordás? Con el vicepresidente de Federación Agraria. Sí, exacto. Y justamente él decía, a ver, no piensen que todo el campo está bien. Y es lo que vos claramente estás diciendo, porque, o sea, se da una imagen desde el gobierno nacional diciendo, no, el campo va a salir, el campo va a motorizar la economía, pero a ver, ¿qué campo? Estamos hablando de los grandes terratenientes. ¿Quién va a movilizar la economía? Si el pequeño productor, o como vos decís, los que tienen pequeñas parcelas. Recordamos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay parcelas de 20, 30, 40 hectáreas. No estamos hablando de gente que es gran terrateniente. No, y aparte que siempre ha sido un error, digamos, hablar de el campo como una sola cosa, cuando hay una diversidad de situaciones muy grandes que tienen que ver no solo con el tamaño o el capital que uno tiene, sino también con la actividad que uno realiza. Cuando claro. Se habla de las economías regionales son muy diversas entre sí. Y cuando hay una política, una única política, que en este caso tuvo que ver con la quita de retenciones para favorecer a un sector del campo, que es la producción de soja, trigo, maíz, algunos cultivos que se dan de manera extensiva, el resto de las producciones agropecuarias realmente la están pasando mal, porque esto también generó un aumento de sus costos, sobre todo para la cría de animales, hay dificultades en la competencia. Bueno, el gobierno de Santa Fe publicó esta semana algunos números de la competencia de importación. Y por ejemplo, uno de los principales productos que se están importando es el cerdo, que Santa Fe y otras provincias son grandes productoras y que no pueden competir. A nosotros los productores nos decían, digo que me cuesta más criar a un cerdo que después lo que lo vendo. Entonces digo, esta es una situación que es necesario atenderla de manera urgente porque bueno, vamos a terminar con toda la Argentina sembrada de soja y la destrucción de muchísimas economías regionales. A muchos diputados que han venido y funcionarios, yo le pregunto lo mismo. Yo no creo que el presidente Macri venga al gobierno para que la gente le pase mal. O sea, a ver, uno debería pensar que cualquier presidente quiere que a la Argentina le vaya bien y que a la gente que está en la Argentina, que somos los ciudadanos, nos vaya bien. Entonces, no se entiende cómo volvemos a poner recetas que sabemos que nos han ido mal, como justamente las políticas neoliberales o recetas del Fondo Monetario Internacional al que vemos volver a la Argentina, o por ejemplo volver a endeudarnos. Hoy también analizamos 30.000 millones de dólares en 9 meses, que tal vez no se toman puntualmente como deuda externa, pero sí también a través del EVAC como deuda interna y de la emisión monetaria. Entonces, ¿por qué el presidente Macri repite recetas que claramente sabemos que nos han llevado al tacho en la década neoliberal? Bueno, mi pensamiento es,
No que el presidente, no lo voy a decir desde un lugar ético y acerca de sus características como persona, porque no lo conozco, y digamos cuáles son sus sentimientos. Sí me parece que Macri representa a un sector del poder histórico de la Argentina que quiere construir un determinado modelo de país. Y en ese modelo de país hay una parte de los argentinos que van a tener que vivir en condiciones de pobreza. Esto yo creo que es un efecto deseado, no un error que le está sucediendo al gobierno. Me parece que no es un error para ellos y que por eso lo difunden sin ningún tipo de intranquilidad. Perfecto, pero me gusta entonces eso que vos decís, porque es una visión antagónica a la que tengo yo. Yo pienso que un presidente no va a llegar al poder para que a la Argentina, o para que a los argentinos le vaya mal. Y vos justamente me estás diciendo algo antagónico, ¿no? Él desea eso porque si no, no se sustenta su modelo o para la gente a la cual él representa. Claro, a alguna gente le va muy bien. Alguna gente se va a seguir, que ya seguro le iba bien antes también con el modelo del kirchnerismo, le va a seguir yendo bien y mejor, pero hay una parte, estos 9 puntos y pico de desocupación no son un efecto no deseado. El aumento de 1,5 millones de nuevas personas en condiciones de pobreza, yo entiendo que no son un efecto no deseado, sino que son el resultado de un modelo donde los recursos se tienen que distribuir en menos manos, para quienes van a seguir recibiendo mucho o van a recibir más, y el resto de los argentinos deberán vivir en las condiciones que puedan adquirir a través de su propio esfuerzo, que es un poco lo que dice esta teoría, digamos, del liberalismo, más de la igualdad de oportunidades, donde no importa, digamos... La meritocracia, digamos. Claro, la meritocracia, la propaganda del auto. Esto de que, bueno, cada uno nace donde nace y se la tiene que arreglar. Sí. Y que el Estado no es un ente que tenga que estar acompañando y ayudando a aquellos sectores que viven o que nacen o que se encuentran en condiciones más desfavorecidas, por una cuestión histórica también, que esto tiene que ver con remontarnos. No es que la pobreza existe porque naturalmente se dio, sino porque, bueno, se ha ordenado la economía de tal manera que algunos sectores han sido relegados a estas condiciones, y el Estado puede tener una función de acompañarlo y revertirlo, o de que sea así. Yo creo que Macri quiere un Estado donde, bueno, un país donde haya pobreza. Antes que vos llegaran, estábamos analizando lo que pasa en Capital, que muchas veces es un microclima. Y claramente en Capital no refleja lo que pasa en el interior del país. Y uno hablando con mucha gente te dice, no, al gobierno hay que bancarlo, hay que darle tiempo, esto va a surgir, va a salir hacia adelante. Yo decía, en el interior esto yo no tengo la misma percepción, me parece que no pasa. ¿Cómo lo ves vos en la calle? ¿Vos crees que de a poco la clase media y la clase trabajadora se va dando cuenta de tal vez el error que cometieron muchos en poner su voto? Sí, puede ser que sí, pero creo que hay, por supuesto, un descontento con lo que está sucediendo en nuestro país, porque como todo lo que decíamos antes, digamos, cómo se ha afectado todo un sector de la economía y de la sociedad, digo, nadie puede estar conforme cuando tenés que cerrar tu negocio, o perdés tu trabajo, o no puedes pagar la luz y el gas. Pero a su vez me parece que en paralelo se está dando algo que es bastante peligroso, que es un poco, que vos hacías referencia antes, yo escuchaba en el bloque previo, esto de la cuestión de estigmatizar a la política, que hay una campaña tan fuerte por parte de algunos medios y de algunos sectores también del gobierno de atacar, de demonizar fundamentalmente al kirchnerismo o a lo que ha sido el gobierno previo, donde, bueno, lo que se termina generando es un efecto de ataque al conjunto de la política y de anulación de la política como herramienta positiva para transformar la realidad. Entonces, creo que esto es un tanto peligroso o nocivo, si se quiere, para todos los sectores, porque en última instancia, si la ciudadanía cree que la política no le puede resolver sus problemas, deja de tener sentido, deja de creer, deja de apoyar y mucho menos de participar. Y me parece que bueno, nosotros, al menos desde la organización en la que yo provengo y desde nuestros espacios de militancia, siempre queremos que la gente se involucre y participe más todavía, que los que pueden resolver fundamentalmente los propios problemas es el pueblo argentino. Pablito. Lucila, estamos hablando de lo que se siente en la calle, ¿no? Lo que se palpita. Ahora yo te quiero preguntar, porque nosotros notamos como que hasta hace un tiempo había cierto changüí que se le daba al gobierno de Macri, como que tenía cierta espalda, pero cada vez notamos que también se va achicando. Vos, como diputada, ¿cuáles son las inquietudes que se te acercan? Y si sentís este changüí que todavía tiene, pero que a su vez se va acotando. Sí, no, me parece que cada vez es menos el espacio, digamos, de posibilidad o de expectativa que se va teniendo. Yo formo parte del movimiento EVITE, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
El 7 de agosto pasado estuvimos en una muy masiva marcha que se realizó aquí por la Ciudad de Buenos Aires y estamos ahora en el Congreso. En la marcha federal van a estar mañana. Mañana, por supuesto, también hoy en Rosario va a estar a las 17 horas la marcha federal y mañana... ahí parte también desde Rosario. Claro, pasa por Rosario y viene para acá. Y nosotros, con un sector de legisladores, tanto de diputados como de senadores, estamos impulsando la propuesta que hemos llamado como emergencia social, que tiene que ver con atender de manera urgente las necesidades y la situación que está atravesando los sectores, digamos, más humildes de nuestro país, los trabajadores de la economía popular, los que se encuentran en condiciones más débiles de atravesar esta situación tan crítica desde lo económico. Y creo que cada vez hay una urgencia más grande desde la sociedad de que los dirigentes políticos o los funcionarios empiecen a dar respuesta a esto. La situación de seguridad que se vive en Rosario, ¿es solamente responsabilidad del gobierno provincial? La verdad que en Santa Fe hace algunos años hay una situación muy complicada. En Rosario se manifiesta por ahí de manera más cruda, pero es del conjunto de la provincia. También hay una situación en la ciudad de Santa Fe muy crítica, con índices de inseguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tasa de homicidios muy altos. Uh-huh. Y que lo que se ve, creo que lo que siente el rosarino y el santafesino, es que es una situación que viene sucediendo ya desde hace muchos años y que nunca se ha empezado a transitar una solución, digamos, a proponer algún tipo de solución integral. Tuvimos en los 2 años previos la presencia de la gendarmería en nuestras ciudades, que funcionó como un parche, funcionó como, digamos, un analgésico a una situación que era muy crítica, pero que en absoluto ha intentado resolver de fondo el problema que tiene el sistema de seguridad santafesino, con su policía, con su poder judicial y con el control del poder político. Nos parece que hay que sentarse, digamos, y atravesar un proceso de reformulación más profundo, que lo tienen muchas provincias de la Argentina. Creo que el problema policial y de la seguridad es un problema del conjunto de la Argentina que no está resuelto y que muy poco se piensa en resolverlo de manera integral, pero en Santa Fe se ha manifestado de manera más cruda. El gobernador Lifchit y la intendenta Mónica Fein estuvieron reunidas con la ministra de Seguridad en estos días y no se llegó a un acuerdo. Le pidieron cierto dinero para mandar la gendarmería, como para que la gendarmería pudiera realizar sus actividades. El gobernador, según tengo entendido y me han comentado de buena fuente, le dijo, bueno, cobrátela de lo que la nación le debe a la provincia de Santa Fe. Y la ministra Patricia Bullrich le dijo, no, eso está judicializado, no tiene nada que ver con los recursos que yo necesito para mandar la gendarmería ahora. Sí, hay por supuesto una discusión política ahí entre los dos sectores, que también estaba antes, pero bueno, se había priorizado porque el gobierno santafesino es del Partido Socialista y no es ni kirchnerista ni el PRO, pero en los años anteriores se había enviado igualmente a la gendarmería porque hay situaciones muy críticas. Nosotros entre agosto y julio, en el marco de 30 días, hubo 24 homicidios en la ciudad de Rosario. Y esto, por supuesto, que al rosarino lo preocupa, lo asusta y lo pone en una situación de necesidad urgente de que se resuelva. La semana pasada hubo una marcha de más de 60.000 personas. Eso era la causa de esos homicidios es fundamentalmente el narcotráfico, mayormente el narcotráfico. Yo creo que hay una situación general de ineficiencia en la institución policial y en la institución judicial de empezar a resolver esto. Una parte de eso tiene que ver con el narcotráfico y que muchas veces hablamos de narcotráfico y uno piensa, Pablo Escobar, no sé, Pérez Corradi, esas grandes estructuras que tienen que ver, pero que las economías delictivas también están muy entramadas en el territorio. Nosotros tenemos a la famosísima banda de los monos, que son todas personas de un barrio de Rosario, que pudieron construir con el amparo policial y judicial, y no sé si político, una estructura delictiva de narcomenudeo, si se quiere, de venta minorista, digamos, de sustancias, muy grande, muy poderosa, y que fue, digamos, atravesando el conjunto del territorio rosarino. Y este es un ejemplo de otras más que también hay. Entonces, muchas veces hay que ponerse a analizar las situaciones específicas, hay que invertir recursos en política de investigación criminal, hay que poder separar lo que tiene que ver los problemas de adicción y de prevención de adicciones con la política de seguridad, porque no son lo mismo y no van de la mano. Un error que me parece que cometió el presidente en su anuncio del plan contra el narcotráfico fue como hacer una gran ensalada de distintos temas que tienen que ser abordados desde distintos lugares. Y la verdad que el gobierno santafesino tiene, por supuesto, el apoyo de todos los sectores políticos, pero tiene que tomar la decisión de emprender un camino para resolver esto. Quería preguntarte,
¿Cuál es la situación actual del movimiento Evita? ¿Sí? En su momento ustedes... Tal vez la pregunta más difícil de todas. No, pero es interesante porque lo hemos dicho aquí, Maxi, hubo un momento en el que ustedes como que se abrieron del bloque, del Frente para la Victoria. Incluso lo hemos charlado con Leonardo Grosso también. Sí. Y digo, ¿dónde están parados hoy en día? ¿Sí? Y si ustedes, nosotros solemos entrevistar a muchas referentes del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, o si ustedes, como algunos, esperan el posicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner como líder del kirchnerismo, o van por una construcción más allá de un nombre. Bueno, por una parte sí, nosotros nos fuimos del bloque del Frente para la Victoria, eso no te lo corregí al principio, pero bueno, nosotros tenemos ahora un bloque propio que se llama Peronismo para la Victoria, que es distinto al del Frente para la Victoria, pero por supuesto que formamos parte del espacio político del peronismo, del Partido Justicialista, esa es nuestra identidad. Nosotros tomamos la decisión de abrirnos del bloque o de formar otro bloque porque teníamos algunas diferencias en cuanto a la estrategia política que se daba al interior de la Cámara de Diputados y también en un nivel más general. Nosotros entendemos que es fundamental reconocer que hay un cambio de etapa, que esto se da no solo a nivel de gestión del Estado, sino también desde la política, que en el medio de esto hubo una derrota muy fuerte, que fue la del 22 de noviembre, que nosotros entendemos que esta derrota se construyó por las virtudes que tuvo el macrismo para ganar, pero por las deficiencias que tuvimos desde el espacio del Frente para la Victoria para poder conservar esa gran mayoría que habíamos construido con el 54% y que nos fue llevando a un chico, a un espacio que de alguna manera fue perdiendo representatividad hacia algunos sectores sociales. Y entendemos que en esta etapa que está transitando nuestro país, el objetivo fundamental tiene que ser manifestar una oposición muy fuerte a la implementación del modelo neoliberal, en este caso representado por el gobierno de Cambiemos, y que en ese sentido es necesario incluir en ese marco político a todas aquellas expresiones que no estén de acuerdo con esta política y que exceden al Frente para la Victoria, que quizás, digamos, ideológicamente o en algunas cuestiones políticas no estemos en un todo de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que queremos otro país, que queremos construir otro proyecto de país a través de otras herramientas políticas. Y veíamos que en el Frente para la Victoria esta idea, digamos, no era la que primaba y nos parece que lo más sano, digamos, y lo más sensato era blanquear de alguna manera o cristalizar estas diferencias en una cuestión más desde lo pragmático, desde lo político. Pero de cualquier manera nosotros en esta voluntad de construir una nueva mayoría, también como dice Cristina, o una gran mayoría opositora al gobierno de Macri, opositora al modelo neoliberal en realidad, no a Macri por sí mismo, sino por lo que él expresa, es necesario, digamos, que todos los actores estén adentro de esto, y Cristina es un actor fundamental. No sé si ella lo va a poder conducir, digamos, porque nos parece que también tiene que ver con cómo ella se pare, cuáles sean sus propuestas, sus discursos, pero algo que es innegable es lo que representa Cristina para el pueblo argentino. Esto creo que se ha manifestado en las urnas, en el amor que la gente le manifiesta cuando ella se presenta en cualquier espacio público, y creo que eso hay que cuidarlo, que el pueblo argentino en Cristina, un sector grande del pueblo argentino tiene un gran símbolo y un gran valor, y que eso es una victoria y un saldo positivo de los 12 años de gobierno, y me parece que eso es algo que lo tenemos que conservar y lo tenemos que cuidar. No sé cómo se va a ordenar el peronismo, creo que esto se va a ver mucho en las elecciones del próximo año. ¿Ustedes se sienten cerca del peronismo Nosotros somos parte del peronismo tradicional? Nosotros somos parte, digamos, de una línea histórica que tiene más que ver con un peronismo revolucionario, con esta historia de los 70 que hablábamos. Pero nos parece que hoy la diferencia está marcada y es hacia el modelo neoliberal, es hacia Macri. Y que todos aquellos que intenten combatir esto, ya sea de una vertiente ideológica del peronismo más ortodoxa o más heterodoxa, como decía el general, en la medida en que tengan claro que un gobierno que genera desempleo, que genera pobreza, que genera bajar el salario real, no es un gobierno que nos representa y que tenemos que construir una opción política para ganarle, estamos del mismo lado, al menos en este momento. No, o sea que puede que en algún momento se acerquen a Massa, a Urtubey o a otros dirigentes. Si esos dirigentes pueden también asumir esta agenda y asumir una agenda que a nosotros nos haga sentir identificados, como esto que yo planteaba de los sectores populares, de la economía popular, de la emergencia social. Nosotros queremos estar en el marco de un proyecto político que incluya esas demandas.
estos dirigentes que vos mencionás, creo que también están todavía definiendo cuál va a ser, digamos, su propuesta hacia el conjunto del pueblo argentino en este sentido. Nosotros queremos que lo que prime sea una oposición al modelo neoliberal y una agenda que tenga que ver con los sectores populares. La quiero meter un poquitito en la región, porque ayer pasó algo en Brasil que me parece que no hay que dejar de analizar, y me parece que su visión como diputada nacional, que seguramente va a contrastar con lo que dijo la Cancillería argentina. ¿Qué pensás que pasó en Brasil? Sí, bueno, la Cancillería me parece que es lamentable y es obvio. Me da mucho orgullo ver presidentes como Correa, como Evo Morales, como Maduro, que retiran sus oficinas diplomáticas de Brasil porque no quieren legitimar. Han llamado a sus embajadores a una consulta, obviamente. Y que no quieren legitimar, digamos, un gobierno que a todas luces desde la política es ilegítimo, que ha llevado adelante un golpe blando, o sea, si quiere un golpe institucional, que tiene consecuencias muy nefastas para la región, no solo para este proceso de gobiernos transformadores que tenía Latinoamérica, que lamentablemente, como dice García Linera, estamos en un reflujo de retroceso, si se quiere, que se ha manifestado en Argentina, como una fuerte crisis en Venezuela, ahora lo de Brasil y otros ejemplos, pero muy gravemente lacerando, digamos, lo que tiene que ver con la fortaleza institucional del país vecino de Brasil. Ayer decíamos, había algunos flyers que ponían Dilma Rousseff fue electa por 54 millones de votos y destituida por 61 senadores, que aparte muchos de ellos acusados o involucrados en causas por corrupción, sí, claro, que desde ninguna ética pueden venir a acusar a una presidenta y a una gestión que ha materializado muchísimos beneficios para los brasileros y que por una causa armada se la termina destituyendo. La verdad es algo muy triste. Hay dos ejes ahora en Sudamérica. Uno piensa en Argentina, Brasil y Paraguay como un eje más cercano a los conservadores o a la derecha, y está el eje de Venezuela, Ecuador y Bolivia como un eje más cercano a la izquierda y al progresismo. ¿Cómo finalmente vamos a terminar de construir una Latinoamérica unida, ¿no? Una Latinoamérica hermanada, cuando pensamos tan distintos y existe claramente una grieta ideológica en todos los pueblos de la región? Sí, que creo que es algo que los latinoamericanos no hemos podido resolver, y los argentinos tampoco. Esto de poder tener, digamos, un núcleo de consensos básicos, que también lo mencionaba Cristina, que otros lo mencionan también, pero creo que con otra intencionalidad. Pero a mí me parece que sería fundamental que los latinoamericanos y los argentinos pudiésemos tener saldado la identidad nacional y regional, y que esto hay que acrecentarlo, y que más allá, digamos, de las diferencias internas, no la tenemos, claro, más allá de las diferencias internas que pueda tener cada país, que si nosotros no crecemos y no crecemos en conjunto frente al mundo, somos, digamos, enanos. Y que me parece que sería necesario y sería importantísimo, y era algo que habíamos empezado a transitar en los años previos con todos estos gobiernos que nos encantaba decir que de gobernantes que se parecen a sus pueblos y que nos daba mucho orgullo. Yo no dejo de escuchar gente, no sé si te pasa a vos, pero realmente no dejo de escuchar gente, y todavía me asombra este discurso de que, bueno, los bolivianos vienen a atenderse a hospitales argentinos, bueno, vienen a estudiar los venezolanos. A mí me hace tanto ruido cuando te dicen, porque no te puedes pelear con todo el mundo en todas circunstancias, en todo momento, y bueno, y si piensas distinto no le vas a cambiar la cabeza. Claramente viene con una concepción cultural de muchos años. Pero lo que no nos estamos dando cuenta, que somos la gran patria latinoamericana que nunca pudimos terminar de ensamblar, de armar, de construir, y que claramente, me parece más por decisiones extranjeras y foráneas a Latinoamérica, nos han inculcado este nacionalismo en pequeñas regiones, en pequeños países de la región, y que no terminamos de zanjar. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos una educación que vaya justamente a alentar la gran patria latinoamericana? Sí, que hay una parte, aparte de los argentinos, que nos creemos como la Europa de Latinoamérica, que es un gravísimo error. Yo les diría a muchos compatriotas que vayan a visitar Bolivia, que nosotros muchas veces pensamos, hay un preconcepto y un prejuicio, que Bolivia es un país que ha crecido desde lo institucional, desde lo económico, desde la igualdad social
social, con legislación de avanzada, con instituciones que nosotros en Argentina estamos lejísimos de tener y que realmente abonan a la participación ciudadana, en la democracia, que realmente es un país con un proceso muy admirable, lo mismo que Ecuador, que Venezuela, que muchos otros países, y que lamentablemente es como vos decís, tenemos esa falla de origen, que por supuesto no es natural, sino que fue generada por algunas posiciones políticas del momento, de balcanizar la identidad latinoamericana, digamos, impedirnos construir esa identidad de la patria grande, que tanto bien nos haría si pudiésemos consolidarla, tanto más fuertes seríamos frente al mundo, si pudiésemos actuar mucho más como continente que como países separados. Yo realmente tenía... Ahora nos vamos al Pacífico. ¿Sabes? Ahora estamos peor que nunca, creo, en ese sentido. Creo que en los años anteriores había al menos una idea. No se avanzó lo suficiente. Me parece que hubiese sido bueno que se avanzara más, que se consolidaran algunas instituciones como el UNASUR, el Banco del Sur. Faltaron cosas, claramente, para Tuvimos 10, 12 años de una coincidencia en este horizonte desde lo ideológico y desde lo conceptual y lo político muy grande, y ojalá eso se hubiese materializado mucho más en lo concreto institucional para que hoy estuviéramos en mejores posiciones. De cualquier manera, bueno, creo que es una lucha que va a seguir, que viene desde hace muchos años y sigue. Bueno, diputada nacional Lucila De Ponti, te agradezco realmente por venir a Radio Sónica y bueno, las puertas abiertas de esta radio para analizar, como hacemos todas las mañanas, con política reflexiva para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad muy cómoda, me sentí muy buena la nota. Y el programa, me voy a llevar un pedazo de budín. ¿Vas a probar el budín de limón? Sí, sí. Bueno, pero voy a comer antes porque está... Bueno, muchas gracias.